Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes y televidentes de este espacio de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por el cual transmitimos el programa de la Sociedad de Derecho Laboral de la provincia del Guayas, espacio de diálogo y análisis de los acontecimientos sociales, económicos, políticos y jurídicos que se presentan en el país y la forma en que inciden en los derechos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. El día de hoy, en nuestra edición del martes 9 de diciembre de 2025, damos la bienvenida al abogado Camilo Ponce Enríquez, presidente de la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas. Bienvenido, abogado Camilo Ponce. Gracias, Isidro. Un gusto poder compartir esta importante tribuna que nos permita analizar los problemas económicos, políticos, sociales y sobre todo laborales de la sociedad ecuatoriana y de nuestra provincia. Creo que desde ese punto de vista es un gusto poder compartir con todas las personas que están sintonizando este programa, a quienes les hacemos llegar un abrazo fraterno. Bien, vamos a tocar dos temas realmente bastante importantes, ¿no?, que tienen que ver con la vida social, económica y política del país, pero fundamentalmente uno de estos temas a tratar es el que tiene que ver con la remuneración que se debe fijar por parte de las autoridades laborales para que empiece a regir desde enero del 2026. Nos referimos en concreto a la alza o al incremento del salario básico unificado en el Ecuador. ¿Cuál es la opinión de la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas? Gracias, Isidro. Mira, en el caso del salario, de los sueldos y salarios de los trabajadores del Ecuador, la Sociedad de Derecho Laboral considera pertinente que, digamos, la disposición constitucional que está consignada en el artículo 328 de la Carta Magna sea el eje fundamental, que dice: la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones y alimentos. Me parece que este principio constitucional es uno de los elementos principales que debe tenerse en cuenta al momento de la fijación del salario básico para el año 2026. En ese sentido, le corresponde al Consejo Nacional del Trabajo y de Salarios fijar esa remuneración básica, como lo ha venido haciendo algún tiempo. Efectivamente, de parte de la clase trabajadora hay una aspiración sana a que esta revisión y la fijación del salario básico del trabajador ecuatoriano sea correspondiente a la necesidad de la alimentación, de la educación, de la salud, de la manutención de la familia y de la superación material y espiritual de la población. En ese sentido, creo que efectivamente estamos pendientes qué pudiera suceder el día de hoy en la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y de Salarios, que debe fijar una remuneración básica y, por supuesto, en base a eso también la fijación de las tablas sectoriales, que también corresponde a que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2026. Entonces, ese es un elemento importante, efectivamente, que se tenga en cuenta esos parámetros que permitan el mejoramiento de la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas. Una inquietud para conocimiento e información de los trabajadores, de la ciudadanía que nos ve y nos escucha a través de este medio de comunicación. El organismo encargado de determinar la remuneración es el Consejo Nacional de Salarios. ¿Cómo está conformado, cómo está constituido este organismo? Este organismo está compuesto por, en este caso, el representante de los trabajadores, ¿ya?, y también de los empresarios,
¿ya? En ese sentido, también se plantea y la representación del Ministerio del Trabajo. En ese sentido, se plantea que efectivamente haya una discusión, haya un debate, pero obviamente por los intereses económicos, políticos y sociales, no hay un acuerdo de entrada. Por ejemplo, en el caso de lo que se ha planteado al momento, los empresarios habrían hecho una propuesta de alrededor de $8 en la elevación de la remuneración básica para el año 2026, ¿ya? En el caso del representante de los trabajadores en el Consejo de Salarios ha llevado un punto de vista, ¿ya? Y creo yo que lo más pertinente en este caso es tomar la opinión, el punto de vista que ha levantado el Frente Unitario de los Trabajadores, ¿ya? El Frente Unitario de Trabajadores plantea como un elemento importante en la posibilidad de recuperar la capacidad adquisitiva del trabajador ecuatoriano, que ésta sea fijada, ¿ya?, en $575, ¿ya?, que produciría que un acercamiento a lo que hoy está fijada en general o calculada la canasta básica alrededor de $820. Entonces, si se fija una remuneración en ese sentido, se daría un acercamiento. No es que se resuelve plenamente todas las aspiraciones de los trabajadores, pero sí habría esa posibilidad, es decir, que el trabajador y su familia puedan mejorar su capacidad adquisitiva y de esa manera también avanzar en un proceso en que en lo posible el salario pueda cubrir la canasta básica familiar que la calcula el Instituto de Estadísticas y Censos. Esa es la aspiración. En todo caso, por eso digo, ahora habría que ver cuál es la situación. O sea, si es que no hay un acuerdo, entonces ya queda a potestad del ministro del Trabajo fijar la remuneración básica unificada del trabajador ecuatoriano para el próximo año. Asimismo, en base a eso se calcularán las tablas sectoriales. Bien, si el Consejo Nacional de Fijación de Salarios está compuesto en la forma que usted lo ha referido, el representante del Ministerio de Trabajo, un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores, ¿verdad? Nos ha señalado que el representante de los empresarios tiene una propuesta de incrementar en apenas $8 el salario básico unificado, que contrasta realmente con la aspiración de los trabajadores. Usted presenta una propuesta que la ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores sobre la base del análisis de ¿qué? Del costo de la canasta básica, el proceso de inflación en el Ecuador, el alto costo de vida, de qué manera puede ser entendida la aspiración de los trabajadores, tomando en cuenta que para el gobierno y para muchos empresarios, esta propuesta que plantea el Frente Unitario de Trabajadores, ellos la consideran demasiado excesiva. Bueno, mira, se trata de una propuesta efectivamente de ir a la recuperación de la capacidad adquisitiva del salario, ¿ya? Es decir, que permita el acercamiento. Han habido, digamos, opiniones, puntos de vista, en el sentido de que efectivamente la economía del país está creciendo, hay exportaciones importantes de camarón, de banano, es más, a nivel internacional se dice que el Ecuador digamos, está en una economía de crecimiento, entonces las aspiraciones de los trabajadores también van en esa relación, porque si se dijera, por ejemplo, que la economía del país está en decrecimiento, no habría mucha razón para plantear. Obviamente hay la aspiración de los trabajadores de poder siempre tener mejores ingresos, ¿ya? Pero no habría efectivamente el sostén económico para esa aspiración. Pero si hablamos de una economía que está en recuperación, en crecimiento, por ejemplo, se hablaba que la banca ha tenido ingresos, digamos, el año pasado por sobre los $600 millones,
¿ya? Entonces, y así hay segmentos importantes que somos una economía exportadora, por ejemplo, de camarón, que el asunto de la explotación minera también viene en crecimiento. Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, en relación al nivel del empleo, ¿ya? Las declaraciones del gobierno, salvo que no sean correctas, dice que está mejorando, digamos, el empleo en el país. Si hay un crecimiento, si hay una expansión del empleo, significa que la economía está creciendo y por lo tanto habría justificación para el mejoramiento. Es decir, inclusive los trabajadores no han planteado el hecho de que ya en estos momentos pase digamos, al salario que cubra plenamente toda la canasta básica familiar, que como lo plantea el Instituto de Estadísticas y Censos, pero sí que se inicie un proceso ya que nos lleve al mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y que pueda cubrir plenamente la canasta básica. En todo caso, estos son puntos de vista. La Sociedad de Derecho Laboral considera que las aspiraciones de los trabajadores son justas en ese sentido, y ya habría que ver qué es lo que va a determinar el Consejo Nacional del Trabajo y de Salarios, y sobre esa base, en una próxima oportunidad, podremos dar algunas opiniones. Ahora existen efectivamente sustento legal, constitucional, en términos generales, desde el punto de vista teórico, en términos generales, pero se trata efectivamente no solamente de ver la formulación de carácter general constitucional, sino que también en la vida práctica vaya habiendo un mejoramiento del nivel de vida de la población ecuatoriana. De eso se trata. Bien, en efecto, el artículo 328 de la Constitución de la República, del cual ha dado lectura, efectivamente garantiza que los trabajadores tienen derecho a una remuneración justa que permita satisfacer mínimamente, a lo mejor, ¿no?, las necesidades materiales tanto del trabajador como de su entorno familiar. La canasta básica está muy por encima del salario básico unificado, y realmente el sueldo de los trabajadores, un salario básico unificado, realmente no alcanza para atender o cubrir todas esas necesidades, como es la aspiración justa de los trabajadores. No obstante, aquello queda en manos de este Consejo Nacional de Fijación de Remuneraciones, que sea un poco sensible con la aspiración de los trabajadores, ¿no? Entiendo, habrá hoy la reunión definitiva. De no haber acuerdo, que es lo más probable que acontezca, seguirán insistiendo, o finalmente el Ministerio de Trabajo, a través de este Consejo Nacional, es el que va a fijar de manera definitiva la remuneración que empezará a regir el próximo año. O sea, ya si no hay un acuerdo en el Consejo, ya lo que se hace es que el ministro de Trabajo, mediante un acuerdo ministerial, fije la remuneración básica unificada para el año 2026, por un lado, y en base a eso también fijar los nuevos valores de las tablas sectoriales, que digamos, será en otro acuerdo ministerial, y que las tablas sectoriales tendrán su propio anexo, dependiendo de... Hasta el año pasado me parece que eran 21 sectores de tablas sectoriales, que tendrán que irse clasificando de acuerdo a su complejidad del trabajo, de acuerdo a su capacitación y de acuerdo a sus niveles. Bien, hacemos nuestras también entonces las aspiraciones de los trabajadores del Ecuador, ¿no? Puesto que en efecto la situación económica está tan difícil que los trabajadores tienen que hacer miles de esfuerzos para llegar a fin de mes con su salario, ¿no? En todo caso, esperamos que este Consejo de Salarios tome en cuenta no solamente la petición de los trabajadores, sino realmente la situación económica del país. Más aún, si el gobierno anuncia que la situación económica ha mejorado, que vivimos una nueva etapa de desarrollo económico, que todo está bien, entonces creo que ameritaría que las autoridades correspondientes también tomen en consideración mejorar sustancialmente la remuneración de los trabajadores para el próximo año 2026.
Sobre este tema creo que finalizado el análisis, abogado Camilo Ponce. Enrique es presidente de la Sociedad de Derecho Laboral de la provincia del Guayas. Vamos a hacer una breve pausa para volver con otro tema también importante. Bien, retomamos entonces el análisis en este espacio de la Sociedad de Derecho Laboral de la provincia del Guayas, que se transmite a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Núcleo del Guayas, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por la acogida y la apertura que nos brindan para difundir este espacio de la Sociedad de Derecho Laboral. Continuando con otro tema también importante, abogado Camilo Ponce Enríquez, presidente de la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas. Mañana, 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional, diría Mundial, de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Algún recuento sobre este acontecimiento? ¿Cuál es la opinión de la Sociedad de Derecho Laboral respecto de este tema de vital importancia y qué actividades se van a desarrollar por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos? Sí, Isidro, gracias. Previo a esto, yo sí quisiera, a nombre de la Sociedad de Derecho Laboral, hacer o expresar la solidaridad para con la familia de los 4 niños de las Malvinas, que justamente el día de ayer se cumplió un año de la desaparición de los niños, ¿ya?, que lamentablemente el día 24 de diciembre del año anterior, del 2024, ya aparecieron, digamos, en realidad con los cuerpos mutilados, quemados, desmembrados, ya, lo que se ha constituido una desaparición forzada y el asesinato posterior, ya, un crimen que está siendo investigado, que está en proceso en el juicio en los tribunales penales del país, y ojalá que efectivamente se haga plena justicia con los niños, con sus familias y con la sociedad, porque este es un hecho que no solamente afecta a esas familias, afecta a toda la sociedad, porque además se ha denunciado que existen otro tipo de, digamos, o existen otras desapariciones que no han alcanzado la connotación, no han sido denunciadas en ese nivel, pero que se está dando. Entonces, efectivamente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, ¿ya?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me parece que es importante tener en cuenta este elemento porque, digamos, esta declaración efectivamente de alguna manera es un paraguas general para las sociedades del mundo, ¿ya?, porque, digamos, en los elementos más importantes se plantea que los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de alguna, de raza, de sexo,
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, en primer lugar, ¿ya? A la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos creo que se convierte efectivamente en una herramienta valiosa para toda la humanidad, para poder desarrollarse y efectivamente hacer valer sus derechos frente a veces a regímenes, frente a situaciones concretas que buscan vulnerar los derechos de las personas y que efectivamente la gente se ha organizado y que alcanzó un nivel muy importante efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya que efectivamente todas, bueno, no todas las naciones, pero sí las naciones que firmaron en ese momento ya vieron importante llegar a esta declaración que sirva efectivamente como un parámetro general mediante el cual las legislaciones vayan desarrollando estos principios en la necesidad de ir alcanzando una vida digna, una vida decorosa, una vida armoniosa de todas las personas en el mundo. Yo, desde ese punto de vista, en realidad, esta es una herramienta muy valiosa en base a lo cual deben desarrollarse el resto de legislaciones en los diferentes países, y creo que en ese sentido nuestra Constitución recoge los elementos básicos y efectivamente seguramente muchas cosas que todavía, pueden precisarse, desarrollarse, pero hay algunos elementos que constan en nuestra Carta Magna y eso es importante poderlo rescatar y efectivamente conmemorar este acontecimiento que el día de mañana cumple 77 años. Sí. Recordando un poco la historia, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, toda esa época de barbarie que se vivió allí, las naciones entendieron la necesidad de estructurar un ordenamiento jurídico que ponga límites, o mejor dicho, que evite futuras violaciones de derechos humanos. Así es como la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión del 10 de diciembre de 1948, expidió lo que ahora conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un instrumento jurídico que realmente sirvió de base para la elaboración de textos constitucionales en todo el mundo, donde se iban incorporando estos mandatos como garantías de las personas, ¿no? Tanto en el Ecuador, en América Latina, en el mundo. El actual texto constitucional, a diferencia de las constituciones anteriores que establecían esta famosa división de derechos de primera, segunda, tercera generación, ahora reconoce igual jerarquía normativa a todos los derechos consagrados constitucionalmente y aún aquellos que no constando enlistados en la Constitución de la República derivan de la misma naturaleza del ser humano. Entonces ello tiene íntima relación con la defensa de los derechos humanos. A propósito, mañana se celebra un aniversario más de esta Declaración Universal. ¿La Sociedad de Derecho Laboral tiene alguna actividad en concreto? ¿Participará de algún evento relacionado con la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos? Nosotros vamos a ser parte de los participantes en la marcha que están invitando distintas organizaciones sociales, populares, laborales, colectivos de defensa de los derechos humanos, que parte a las 10 horas desde el Parque Centenario aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿ya? Y efectivamente nosotros vamos a participar ahí como Sociedad de Derecho Laboral porque es una fecha realmente importante, trascendente, de tal manera que efectivamente le digamos a la sociedad ecuatoriana, aquí estamos, estos derechos tienen que respetarse, tienen que ampliarse, ¿ya? Y en el sentido inclusive hacer que el derecho que lo plantea la Declaración Universal, que se traduce en el caso de nuestra Constitución, ¿ya? En el elemento, por ejemplo, dice, el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico frente a la fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Entonces, esta Declaración Universal tiene incidencia, digamos, en todos los ámbitos de la vida, y desde ese punto de vista es importante recuperar y proyectar, ¿ya? Si existen, digamos, derechos que no están siendo plenamente respetados, no se ejecutan plenamente, entonces las sociedades están en la obligación de hacer respetar, de hacer valer esos derechos. A veces, por supuesto, los derechos pueden estar en el papel, pero si no existe, ya, los colectivos, no existen las organizaciones, no existen a la final las instituciones que lo hagan valer, no sirven de mucho, solamente están en el papel. Entonces es necesario que activemos todos los mecanismos para que los derechos que están consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y están consignados en nuestra Constitución se vayan haciendo efectivos, porque eso es lo que demanda la sociedad ecuatoriana. Efectivamente. De allí entonces la importancia de la defensa de los derechos humanos, y la Sociedad de Derecho Laboral también se inscribe en esos acontecimientos de lucha y de defensa de los derechos humanos, que no se limitan solamente al derecho a la vida, ¿no? Usted ha hecho referencia en concreto al tema del trabajo. También está protegido constitucionalmente, también constituye un derecho humano, claro, el que los seres humanos puedan dedicarse a una actividad laboral con una remuneración justa que le permita atender y satisfacer sus necesidades materiales más urgentes. El recorrido entonces de la Sociedad de Derecho Laboral conjuntamente con las demás organizaciones será no solamente un acto de conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, sino un llamado de atención a las autoridades para exigirles el respeto irrestricto a estos derechos. Por supuesto, ya, por eso lo decía, no basta con que estén escritos, ya, necesitamos que la sociedad juegue activamente un rol, un papel de exigencia en el cumplimiento de estos derechos. Y desde ese punto de vista, entonces, la Sociedad de Derecho Laboral, ya, como una corporación que está preocupada de esta situación, por supuesto, plantea sus opiniones, punto de vista, y también hace los esfuerzos para, digamos, proyectar estos derechos, darlos a conocer, señalar los mecanismos, los caminos para que sean efectivos, para que no se queden en el papel, sino que los derechos humanos, los derechos del trabajo, todos los derechos que corresponden a las personas sean plenamente ejecutados. La marcha del día de mañana tendrá un elemento adicional, ¿no? Digamos, yo diría también el elemento más destacado, el conmemorar o el celebrar o el recordar, tristemente diría yo, la desaparición y luego asesinato de estos niños de las Malvinas, ¿no? Creemos que también un llamado de atención a las autoridades. Deben imponerse las sanciones penales correspondientes con estricta sujeción a la ley y como garantía de que los organismos de justicia están al servicio de los derechos humanos y no al servicio de los violadores de estos derechos. Por supuesto, creo que siguiendo la investigación y respetando el debido proceso, que todas las personas tienen derecho, tenemos derecho, deben ser plenamente investigados y deben ponerse las sanciones correspondientes. Y no solamente, digamos, a los autores directos, sino en general ver la política del Estado, cómo se están garantizando el derecho a la vida, el derecho a la integridad familiar, el derecho al trabajo, ya, por supuesto, se corresponde al Estado, tiene la primera obligación, ya, pero también las sociedades tienen la obligación de ser activas en en enterarse, en discutir, ya, y por supuesto exigir el cumplimiento de esos derechos. Y en ese sentido, efectivamente, la Sociedad de Derecho Laboral está dando un granito de arena en ese sentido, abogado Guamán. Bien, queremos entonces reiterar nuestro agradecimiento a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por el espacio y la apertura que nos brindan para que la Sociedad de Derecho Laboral pueda efectuar la difusión de sus ideas, debates, principios, ¿no? Gracias por vuestra atención. Nos veremos en una próxima edición. Gracias.